Buenas tardes con todas y con todos. Vamos a empezar muy pronto. Yo soy Jonathan Guillermo, yo voy a ser su anfitrión la tarde de hoy. Y antes de dar la palabra a nuestro rector, Diego Quiroga, quiero dar algunas informaciones sobre la charla que vamos a ofrecer el día de hoy. Primero, desde la Universidad San Francisco de Quito, queremos darles a todas y todos una muy bienvenida al evento del día de hoy, organizado por el programa de vinculación con la sociedad CIPAM, Servicios Integrales para Personas Adultas Mayores, y el Instituto de Investigación en Salud y Nutrición de la Universidad. Lo voy a volver a repetir en un momentito, pero quiero, por favor, en particular, si quieren recibir un certificado después de esta formación, que por favor pongan en el chat su nombre, su apellido y también la institución a la cual pertenecen. Entonces, ahora voy a poder dar la palabra de bienvenida a nuestro rector, el doctor Diego Quiroga. Le escuchamos a Diego ahora. Muy buenas tardes. Qué gusto tenerles aquí. Nosotros como Universidad San Francisco estamos muy contentos de poder trabajar con los GATS en un tema tan importante para nosotros. El tema de las comunidades amigables y de las personas adultas mayores siempre es una preocupación. Quiero también agradecer a Jonathan, que siempre ha liderado estos temas de la universidad, desde el área de la salud, desde el área social. Creo que aquí hay muchos elementos. Nosotros, como somos una universidad de artes liberales, trabajamos de manera muy interdisciplinaria. Creo que Jonathan también refleja este trabajo interdisciplinario y estos problemas complicados, como es el de las personas mayores, requieren de este tipo de trabajo para mejorar la salud y mejorar el bienestar de todas nuestras comunidades. Creo que tenemos una deuda con las personas mayores. A veces no sabemos muy bien cómo repagar esa deuda con todas las personas que a la final todos estamos de alguna manera aquí por ellos, y algunos de nosotros ya nos acercamos también a la edad donde ya vamos nosotros mismos a ser de estas comunidades de mayores. Entonces creo que es muy importante que la sociedad esté consciente de eso. Entonces gracias a todos por estar aquí. La universidad tiene toda la apertura para trabajar en todos los proyectos. Si tienen ideas, cosas que quieren, por favor se acercan, hablan con Jonathan, hablan conmigo. Nos encantaría poder colaborar en este y otros temas. La universidad, con su vinculación con las comunidades, estamos muy dispuestos a seguir colaborando con ustedes, y cuenten en la universidad como una universidad abierta y que tiene mucho interés para seguir trabajando en este y otros temas. Muchas gracias y que tengan una linda reunión, y gracias nuevamente Jonathan por lo que estás haciendo y por este trabajo tan excelente. Muchísimas gracias, Diego, por tu presencia y por tus palabras de introducción. Vamos a poder seguir con el programa de la sesión de hoy. Y vamos a seguir con la introducción a la capacitación que vamos a recibir de hoy. No sé si el doctor Patricia Carrera, el presidente del gobierno autónomo descentralizado de la parroquia de Puembo, está presente con nosotros. No he podido revisar todos los presentes. Doctor Carrera, ¿está presente? Parece que todavía no. Entonces vamos a dejar la palabra del doctor Carrera un poco más tarde, esperando que se va a poder unir. A ver, Ariel me está diciendo que el doctor Carrera está presente. Entonces, por favor, le pido, doctor, que se prende el micrófono y le vamos a escuchar ahora. Buenas tardes con todos. Qué gusto. Deseoso de conocer todos los detalles de su colaboración con los GATS, especialmente parroquiales. Pues estamos atentos a establecer los lazos de vinculación con la Universidad San Francisco.
Para mí como presidente del GAT parroquial es muy placentero pues haber tenido ya contacto con ustedes y esperamos seguir trabajando por el bienestar de las personas de la tercera edad especialmente y con los más desposeídos poderles lograr muchas satisfacciones en unión con la Universidad de San Francisco, que hemos establecido un contacto y con la cual podemos realizar más de lo que nosotros esperamos. Y yo invito a todos los gobiernos parroquiales a unirse a este gran proyecto y para trabajar a partir del año 2022. Muchísimas gracias, doctor Carrera, por darnos estas palabras de introducción. Quiero mencionar aquí que es con el doctor Carrera de la parroquia de Puembo, del Distrito Metropolitano de Quito, que hemos empezado este camino hacia este concepto de las ciudades amigables con las personas adultas mayores. Entonces, para nosotros es muy importante tener el doctor Carrera con nosotros en este camino que estamos avanzando y que queremos presentar a todas y todos que estén presentes el día de hoy. Entonces, otra vez, muchas gracias, doctor Carrera. Ahorita les quiero dar algunos elementos de introducción y antes de ir al fondo del tema, el corazón del tema, quiero darles otra vez algunos elementos prácticos. Entonces, primero, por favor, si quieren registrarse en el evento, si quieren obtener un certificado para su presencia en esta capacitación, le pido por favor que pongan su nombre, su apellido y, si es el caso, la institución a la cual pertenece. Esta formación está grabada y estará puesta en redes sociales de tipo Facebook y YouTube después de la formación de hoy, para que todos podamos retornar a esta formación, a esta capacitación y seguir aprendiendo juntos. Eso es la primera capacitación de este tipo que estamos organizando y esperamos tener más, esperamos tener mucho más en el futuro para que poco a poco el camino hacia las ciudades amigables para las personas adultas mayores sea un camino de todos. No esperamos que todos nos conectamos enseguida desde la primera capacitación, es un proceso, ahí como se dice en el mundo de la tecnología, los early adopters y después los otros, y creo que ustedes presentes el día de hoy justo pertenecen a los grupos que quieren y que quieren mover las cosas, que quieren liderar el cambio, y por esta razón estamos tan felices y tan felices tenerles todos presentes el día de hoy. Yo soy Jonathan Guillermo y yo soy profesor de gerontología y también el director del programa de vinculación que llamamos CIPAM, Servicios Integrales para Personas Adultas Mayores, además del Instituto ISIN, el Instituto de Investigación en Salud y Nutrición, al cual el programa de vinculación pertenece. Y como gerontólogo, creo que es importantísimo empezar por este hecho, por este punto fundamental, lo cual es lo siguiente: el Ecuador, un país que está envejeciendo. Un país que está envejeciendo, y quiero empezar por aquí para que logramos juntos entender lo que significa esta realidad. Vivimos muy frecuentemente la idea que el Ecuador y de muchas formas América Latina es un continente fundamentalmente joven y que se va a quedar tal como es joven. Y justo el mensaje para empezar esta capacitación es justo el opuesto, es decir, el Ecuador es un país que está en este camino del envejecimiento y que este momento de llegar a un estado envejecido no va a tomar 200 años. Es un proceso que va a ocurrir muchísimo más rápidamente que muchas veces lo que se espera. Entonces, primero, para poder
aclarar, para poder describir lo que está ocurriendo del punto de vista demográfico en nuestro país del Ecuador, quiero demostrarles con estas pirámides de edades, pirámides que seguramente han visto en el pasado, que representan las personas, los grupos de edades por sexo. Entonces aquí en la pantalla ahora pueden ver la pirámide de edades del Ecuador en 1980. Dependiendo de nuestras edades de ahora, nos parece o muy lejos o muy cercano. Por lo tanto, del punto de vista demográfico, es fundamentalmente recién. Entonces, esta representación en 1980 representa la pirámide muy clásica de un país joven, es decir, con una base de la pirámide muy ancha, es decir, una proporción grande de jóvenes, en particular de niños, y progresivamente una proporción de adultos mayores muy pequeña. Eso era en 1980, hace 40 años. Ahora estamos observando el año 2000, 2020, el día de hoy, 2040, en 20 años desde ahora, 2060, 2080. Y estas representaciones, que son obviamente proyecciones, no podemos predecir el futuro. Entonces, puede ser que el futuro no esté exactamente de la forma que está representando ahí. Por lo tanto, el camino, la dirección que están tomando las cosas, sin ninguna duda, se va hacia un envejecimiento muy rápido del país. La parte un poco más oscura representa el grupo de personas consideradas como adultas mayores desde la definición de la Organización Mundial de la Salud. Esta definición se puede debatir, tal vez un poco controversial, pero ayuda a mínimo a visualizar un poco la proporción que representará las personas adultas mayores en el año 2080. Les quiero decir, antes de seguir avanzando, que esta capacitación es también bidireccional, es decir, que estamos pendientes de sus preguntas, de sus dudas, de sus ideas. Entonces, que sea por mensaje directo al chat, un mensaje a todos, o después por correos electrónicos o por redes sociales, estaremos muy pendientes de sus preguntas para poder ayudarles. Realmente estamos lanzando un proceso de conversación, un conversatorio, tanto con los gobiernos autónomos que con la sociedad civil. Esta invitación no era únicamente para los gobiernos autónomos, es también para la sociedad civil, porque como lo van a ver, dentro de esta metodología existe un componente participativo de la sociedad fundamental. Entonces, vamos a seguir adelante con eso. Y a veces se necesita mencionar el envejecimiento que he representado justo antes con las pirámides de edades es el resultado de un fantástico logro social en nuestras sociedades. Muchas veces se escucha del proceso de envejecimiento como un desastre. Se habla a veces del tsunami del envejecimiento. Seguramente hay personas que pueden verlo de esta forma, pero más que todo es el resultado de un elemento fundamental, lo cual es la bajada de la mortalidad y en particular la mortalidad infantil. Y eso genera que las pirámides se hagan cada vez más rectangulares. Por eso, y es fundamental, el envejecimiento es el resultado de un éxito social, de la salud pública, de la nutrición, de trabajos sobre higiene, por ejemplo, que son fantásticos y que nos ponen en la situación del día de hoy, donde estamos frente a un cambio demográfico absolutamente fundamental, absolutamente clave en el desarrollo de nuestras sociedades
tanto en los países más envejecidos como Asia del Este, Europa y un poco menos así América del Norte, pero obviamente y fundamentalmente América del Sur, como lo he mencionado con el ejemplo del Ecuador. Por lo tanto, y eso quiero poner la pregunta aquí, ¿estamos listos para ajustarnos a uno de los cambios globales más importantes del siglo XXI? Se habla muchísimo de la transición, por ejemplo, ecológica, y se habla muchísimo del cambio climático, lo cual es una realidad y una problemática fundamental. Y muy pocas veces se habla de esta transición demográfica que estamos viviendo el día de hoy. Una transición todavía que no logramos medir la profundidad del cambio que va a generar en nuestras sociedades. Y del punto de vista institucional, porque creo que es importante posicionar nuestro trabajo dentro del contexto del envejecimiento, quiero mencionar primero el programa de vinculación con la sociedad que se llama Servicios Integrales para Adultos Mayores. Lo menciono porque me parece importante que tengan en cuenta lo que estamos haciendo, en particular si están buscando de alguna forma apoyo, ayuda en sus propias iniciativas. La idea no es conseguir todo el trabajo nosotros. Creo que la visión que tenemos es realmente poder apoyar, ayudar a las multitudes de iniciativas, tanto de los gobiernos locales, central, o también de las iniciativas de la sociedad civil. Entonces, el propósito, la visión que tenemos es una visión tal vez sumamente ambiciosa, muy amplia, la cual es de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas mayores. Y eso significa muchísimas cosas y poco a poco estamos avanzando en este camino de esta visión tal vez hiper ambiciosa de contribuir a esta calidad de vida. Hasta ahora, este propósito se ha traducido en varios proyectos y el primero y tal vez lo más clave hasta el día de hoy ha sido capacitaciones para cuidadores de adultos mayores, es decir, aquí la base de la pirámide del cuidado de las personas, absolutamente fundamental para poder cuidar a las personas desde el ámbito familiar y el ámbito institucional. Además de estas capacitaciones para cuidadores de adultos mayores, hemos lanzado hace unos años una línea de ayuda. Voy a mencionar en un momento cómo contactar esta línea de ayuda, la cual ha permitido, en particular durante la época de la pandemia, ofrecer recomendaciones, principalmente sociales, a las personas adultas mayores y sus cuidadores en esta época. Al lado de eso, estamos trabajando duro a generar esfuerzos de sensibilización de la población, generar concientización tal vez de la temática, de la problemática del envejecimiento, porque mientras lo veo como un elemento muy positivo, eso no significa que no estemos frente a desafíos sumamente grandes, sumamente fuertes en este sentido. Entonces, algunos elementos de contactos para que después de esta capacitación podamos seguir en contacto. Entonces, tal vez primero el correo electrónico cipam.usfq@gmail.com, nuestra línea de ayuda que es el 099-702-2146, mi número de teléfono, con mucho gusto les ayude también, les puedo ayudar también, 098-05-28-404. Quiero mencionar a nuestra vicedirectora del programa que se llama María Augusta Vélez, el mismo número de contacto de la línea de ayuda para contactar a María Augusta. Nuestro Instagram, cipam.es, y nuestro Facebook, cipam.es igual. Algunas palabras también dentro del marco de trabajo del Instituto de Investigación en Salud y Nutrición, al cual pertenece el programa de vinculación. Es un instituto
que tiene el enfoque, una percepción, una perspectiva holística y comprensiva de la salud, que llamamos en este ámbito la noción de una sola salud, es decir, estudiar la salud como tema que depende de los otros temas, como la odontología, por ejemplo, como las ciencias veterinarias, microbias, por ejemplo, que todos estos temas están relacionados y justo estamos trabajando dentro de este marco, visualizar el tema del envejecimiento justo dentro de esta perspectiva de una sola salud. No estamos aquí para ofrecer servicios puramente médicos, estamos aquí intentando abordar el tema del envejecimiento con una perspectiva comprensiva, completa del tema, tanto que sea factible poco a poco, obviamente. Antes de avanzar en la perspectiva tal vez pública del interés en las personas adultas mayores, quiero mencionar como ser humano, como ciudadano, ¿por qué interesarnos en las personas adultas mayores? Tal vez les parece rara la pregunta, pero la realidad es que hay un desinterés muy grande en esta área, en este tema, y por esta razón me parece que vale la pena, a mínimo, establecer algunos elementos claves. Y tal vez el primero, tal vez lo más obvio, es la problemática que todos, dedos cruzados, vamos a volvernos adultos mayores. Y en temas de discriminación, tema que vamos a abordar poco a poco, es un elemento muy específico del envejecimiento, porque en las otras áreas de discriminación no se cambian los grupos de personas tanto. Entonces, volvernos a adultos mayores nosotros mismos debería ser una motivación, porque de adultos joven y antes deberíamos involucrarnos e interesarnos en la problemática gerontogeriátrica. También somos todos aquí presentes perteneciendo a una generación única. Única en la historia de la humanidad, en el sentido que pertenecemos a la generación o a las generaciones que van a observar el envejecimiento global, es decir, al nivel del mundo. Y eso es un momento único en nuestra historia, un momento que genera éxitos, pero también desafíos. Y por esta razón, de la misma forma que mucha gente se quiere involucrar en la problemática de la transición ecológica, me parece que debemos también escoger involucrarnos en la temática de la transición demográfica. Y justo porque el envejecimiento global merece nuestra protección. ¿Por qué digo eso? Porque es un tesoro de alguna forma. Es decir, que el envejecimiento global que está ocurriendo el día de hoy es la marca de un inmenso éxito, pero un éxito que no es necesariamente para siempre. Se puede perder, y lastimosamente creo que el ejemplo de la pandemia del COVID-19 es un ejemplo claro que lo que hemos logrado de envejecimiento tal vez puede enfrentarse a desafíos de tipo pandémicos muy rápidamente. Entonces merece nuestra protección médica, pero también social. Creo que es muy difícil darnos cuenta hasta dónde va a impactar la transición demográfica. En particular, creo que hay partes del Ecuador, tal vez más partes rurales, donde se siente esta transición más fuerte por las presiones migratorias. En particular, cuando muchos jóvenes han salido, están observando pueblos mucho más envejecidos que el promedio del Ecuador. Y eso nos da un poco un sabor de lo que está por ocurrir al nivel nacional y al nivel global. Y esta revolución silenciosa todavía no hemos visto en Ecuador hasta dónde va a ir. Y eso es una transición, una revolución silenciosa porque no se ve, no es rápida, pero es fundamentalmente profunda. Y con eso
vamos a poder empezar nuestra capacitación. Por favor, que estén presentes con la idea de preguntar, con la idea de involucrarse. Estamos aquí justo por el tema de tener un conversatorio juntos. Y me parece que si no logramos tener esta conversación, vamos a fallar de alguna forma. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros estamos hablando desde el ámbito académico y hay muchas realidades tanto de la sociedad civil que de los gobiernos autónomos descentralizados que tal vez no conocemos, no entendemos completamente. Entonces, la idea es colaborar juntos, pero eso requiere que logramos entendernos y por esta razón tan importante que logramos tener este conversatorio, tenemos un momento para una discusión un poco más tarde. Empecemos con cuáles son los propósitos de esta capacitación. Estamos aquí imaginando por qué ustedes están presentes. Y para la sociedad civil y los GATS, nos parece que el primer punto es aprender sobre esta temática de las ciudades amigables para personas adultas mayores. También para buscar inspiración en la planificación de políticas públicas. Y eso vamos a hablar de eso en mucho más detalles más tarde. La constitución de una red de municipalidades interesadas con el propósito de colaborar y compartir experiencias. Eso, espero que muchos estén aquí justo para constituir un conjunto de personas con las voluntades, la buena voluntad de mover el status quo. Y tal vez más básicamente conseguir un certificado de asistencia, y tomo la oportunidad para decir, si no lo han hecho todavía, que pongan su nombre, apellido y si se necesita la institución a la cual pertenecen. Estaremos revisando cuáles de los gobiernos autónomos tenemos presentes aquí. Estaría lindo tener un poco una perspectiva nacional de quién ha podido participar a esta sesión del día de hoy. Vamos a hacerlo tal vez un poquito más tarde. Ariel Vargas, quien estará presentando un poco más tarde, estará haciendo una revisión dentro del chat de cuáles de los GATS tenemos presentes y estaremos muy felices de invitarles a esta conversación en particular, los GATS, por la importancia en el cambio local que genera. Justo ahora veo en Gustavo Tabango, de la ciudad de Puerto Viejo, entonces bienvenidos desde la provincia de Manabí. Entonces, para nosotros, porque tenemos una perspectiva un poco diferente en este sentido. Primero, es la primera vez que estamos haciendo un evento a nivel nacional así, y para nosotros es importante medir el interés de la sociedad civil y de los gobiernos locales en el tema del envejecimiento. Y conseguir que casi 60 personas estén presentes en live, y seguramente mucho más que van a ver el video después, es un primer mensaje que no estemos solos en este trabajo. Y eso nos hemos dado cuenta en los últimos 4 años. No somos solos, CIPAM y la UCCQ trabajando en eso. Hay muchísimos trabajando en esta temática. Y creo que eso es un fantástico punto para empezar. Y segundo, evaluar las necesidades que ustedes tienen. Porque vamos a presentar una visión, vamos a presentar este programa de la Organización Mundial de la Salud, y inmediatamente se van a dar cuenta de cosas que tal vez les parece imposible sin conseguir una forma de ayuda, y justo esta capacitación es también la oportunidad para nosotros ofrecer nuestra ayuda, ofrecer escuchar qué tipo de ayuda ustedes quieren ofrecer durante este camino. La capacitación va a funcionar con 5 temas que vamos a empezar desde justo después de esta hoja.
Y vamos a empezar de manera muy sencilla con la pregunta: ¿qué es el programa de ciudades amigables para personas adultas mayores de la Organización Mundial de la Salud? Un poco dibujar el panorama de qué es este programa organizado por la Organización Mundial de la Salud. Y después, el otro lado de la pregunta: ¿por qué trabajar hacia la amigabilidad para personas adultas mayores de nuestras ciudades y comunidades? ¿Cuáles son los compromisos y pasos para volverse una ciudad y comunidad amigable con las personas adultas mayores? Eso es una pregunta fundamental. Es un proceso, son pasos que la Organización Mundial de la Salud está organizando, y vamos a explicar cómo llegar a esta meta que tal vez van a querer cargar en los próximos meses y años, tanto otra vez como sociedad civil que como gobierno local. Obviamente, la cuarta parte estará para nosotros presentar nuestra percepción de cómo podemos involucrarnos como Universidad San Francisco de Quito, cuál puede ser nuestro rol en este camino, y creo que justo tenemos un papel no fundamental en el sentido que el papel pertenece a la sociedad civil y a los GATS, pero creo como un actor que permite, que ayuda al lanzamiento y al éxito de estas iniciativas. Y después terminaremos, antes de la sesión de conclusiones, con una sesión de preguntas. Tendremos 2 intervenciones al final de la capacitación de 2 personas muy involucradas, importantes en estas temáticas. Entonces, vamos adelante, vamos preguntándonos esta primera pregunta: ¿qué es el programa de ciudades amigables, ciudades y comunidades amigables para personas adultas mayores de la Organización Mundial de la Salud? Y empecemos por decir primero que no es un programa fundamentalmente nuevo. Hace más de 10 años que existe el programa, creado en 2010, y que entra, y eso seguramente lo han escuchado antes, dentro del marco de la década del envejecimiento saludable, una década que lanzó tanto la Organización Mundial de la Salud que las Naciones Unidas para la década 2021-2030, que tiene el propósito realmente de mover las poblaciones, mover los gobiernos locales en involucrarse en esta temática. Es una temática que es difícil conseguir que la gente se involucra. Vamos a abordar tal vez el porqué de esta pregunta, pero creo que se pueden imaginar varias razones. En parte, la invisibilidad del envejecimiento como razón del desinterés que puede existir en el tema gerontogeriátrico. El programa Ciudades Amigables para Personas Adultas Mayores es una red de gobiernos locales, que sean parroquias, ciudades, comunidades. Es una red de personas que han adoptado un camino. Y este camino es un marco, un protocolo, una metodología basada en los derechos humanos de las personas adultas mayores. PAM se refiere a personas adultas mayores. Es una forma de receta, y justo la idea de esta capacitación es darles los elementos claves de estas recetas para si se sienten esta misión que cada persona en su espacio rural, urbano, de la sierra, de la costa, se pueda involucrar. Y tiene un propósito clave. Y yo he identificado 2 propósitos, pero es mi interpretación de estos propósitos. El propósito claro y clave de este programa
es identificar y responder a las barreras al bienestar y la participación de las personas adultas mayores. Un propósito fundamentalmente social. Y eso creo que es una de las cosas que cambian las realidades, es que el programa Ciudades Amigables para Personas Adultas Mayores no empieza por el camino clínico, por el camino de la salud. El primero es el bienestar social, psicológico, pero también médico, y la participación social de las personas adultas mayores. Un trabajo de inclusividad de las personas adultas mayores dentro de nuestras sociedades. Pero también, de mi perspectiva, me parece que la idea de la OMS atrás es fomentar interés de los gobiernos locales en una forma manejable. Gobiernos locales porque el programa no habla a los países, no habla a los gobiernos centrales, habla justo a las ciudades, a las comunidades, a las parroquias, a los justo el grupo de gobiernos locales, los que deciden a nivel local. De forma manejable porque conocemos a las personas. En cada ciudad, en cada comunidad, se conoce la gente, se identifica quiénes son las personas adultas mayores y por esta razón la OMS escogió este nivel político para su acción de la red. No es la red de los países amigables para personas adultas mayores, es la red de ciudades y comunidades amigables. Y el último punto, otra vez mi interpretación es formular un desafío global complejo en una forma entendible y alcanzable. Si les digo, ¿saben qué? Cambian su ámbito a la amigabilidad para personas adultas mayores. Para mí la primera pregunta que llega es, ¿pero por dónde empezar? Hasta no logro capturar cuál es la problemática que está frente a mí. ¿Cómo puedo solucionar un problema que todavía no logro capturar, que no logro entender? Creo que la OMS aquí tiene una receta sencilla, simple, para abrir la puerta. Y para abrir la puerta de forma que sea entendible. Como que así un desafío para las ciudades. Te voy a decir sí o no logras tú a unirte a nuestra red. Y justo al final de esta capacitación regresaremos sobre la temática del desafío, un desafío que me parece muy interesante. Este programa se enfoca en 8 dominios de acción. No se enfoca en cualquier dirección. Primero vamos a empezar a mapear cuáles son las actividades principales que está orientándose el programa. Y son los siguientes. Primero, comunidad y cuidado de la salud. Entonces, la temática de la salud es bastante presente, no es la única, pero es bastante presente, con un enfoque en la noción de comunidad. Después, la problemática del transporte. Tal vez, a veces puede parecer secundario, pero una persona que no logra movilizarse es una persona que pierde su conexión a muchas personas, muchas actividades, lo cual genera una desvinculación, una forma de desocialización de las personas. Entonces, el punto 2 es enfocarse en el transporte como dominio de acción de la red de ciudades amigables para personas adultas mayores. El transporte, pero también el alojamiento de las personas como punto 3. La temática, como ya mencioné, de la participación social, cómo fomentar la actividad social de las personas adultas mayores. Con un abordaje muy importante, y eso es un enfoque muy grande del protocolo que mencionaremos después, es el enfoque sobre espacios al aire libre y los edificios. Cómo nos organizamos dentro de estos espacios, adentro y afuera, para que sean amigables para personas adultas mayores. Y no todo
es la idea de construir desde cero y de empezar sobre como un espacio libre de construcciones. No, la idea es como ir mejorando nuestros ámbitos urbanos y rurales para personas adultas mayores. Respeto, inclusión social, es decir, toda la temática de la discriminación, la temática del respeto a las personas. ¿Cómo mencionar a las personas adultas mayores? No sé si se han dado cuenta, pero por ejemplo, palabras como viejito son palabras que no podemos seguir usando por varias razones sobre las cuales no voy a mencionar muchísimo, pero tenemos que también preguntarnos qué tipo de vocabulario estamos usando y cómo nuestros discursos, nuestros comportamientos contribuyen o no a la inclusión de las personas adultas mayores dentro de nuestros ámbitos. La participación ciudadana y el empleo. El empleo es también un enfoque muy importante, cómo seguir que las personas puedan continuar sus actividades, que sean actividades ciudadanas o de tipo profesional. En la adultez tardía también. Comunicación e información, cómo comunicamos entre nosotros, en particular para el tema de la educación a la tecnología, que son temáticas muy importantes dentro de la. Esos son los 8 dominios, son los 8 ángulos, pilares de la red de ciudades amigables para adultos mayores. Es decir, cada gobierno local que quiere trabajar hacia pertenecer a la red son los temas sobre los cuales van a tener que trabajar en conjunto con su población para solucionar. La red, como lo he dicho antes, es un proceso, es decir, no pertenecemos a la red del momento que hemos logrado 100% de los objetivos. No funciona así la red. La red es un grupo de gobiernos locales y grupos de la sociedad civil que se han puesto en camino hacia la amigabilidad. No importa qué largo el camino esté, el importante es ponerse a caminar. Entonces, si se están diciéndose, chuta, en mi espacio hay gradas por todos los lados y siento que una exclusión muy fuerte de las personas adultas mayores, y yo solo en 30 años voy a poder pertenecer a la red. No funciona de esta forma. Y vamos justo a describir después cómo ponernos a caminar, ponernos en marcha hacia la amigabilidad de nuestros espacios rurales y urbanos. Y no podemos no mencionar el protocolo, esta receta, y seguramente si empiezan a buscar un poco sobre la noción de ciudades amigables, no van a poder evitar el famoso protocolo de Vancouver, la ciudad del Canadá, donde se organizó y donde se organizó este primero congreso, donde se organizó justo este protocolo de Vancouver. Un protocolo es una receta, es una descripción de pasos para conseguir algo, cualquier que sea el objetivo. Y es un documento relativamente largo, les prefiero decir desde ahora, que es en acceso gratuito, tanto en español que en otros idiomas, pero la agencia española Inserso tiene la versión en español gratuitamente en línea, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales de España. Un documento muy interesante, un documento que podrían ir leyendo de una, pero que me parece esta capacidad me permite un poco prepararse a lo que estarán escuchando y preparándose al tipo de discurso que se va a dar dentro de esta presentación y este documento. Una metodología, una receta, nada más, es una explicación de pasos a tomar, pasos de alguna forma universales, es decir, se han sentado y han buscado cómo podríamos desarrollar un protocolo que se pueda aplicar tanto en New York que en cualquier espacio rural de cualquier país del mundo. Es decir, un proceso que sea de alguna forma universal. Universal porque también es adaptable a las realidades locales que la gente encuentra. Entonces, un proceso tal vez que se puede decir
universal y enfocado en la ciudad, municipalidades, barrios, parroquias, porque querían a un nivel de acción humana, es decir, no a nivel de grupos de países, querían un enfoque donde las acciones se pueden medir con las sonrisas de la gente, de alguna forma, si queremos decirlo así. Los fundamentos filosóficos y los valores atrás del protocolo, porque si es universal, se puede imaginar que hay valores atrás que están impuestos. Y a veces al inicio, cuando he visto que estuvieron para todos, eso me pregunté si es adaptable para todos. Y eso todos y todas pueden reflejar sobre esta aplicación, por ejemplo, al ámbito ecuatoriano de estas reglas. Entonces, una ciudad amigable con las personas adultas mayores, uno reconoce la gran diversidad entre las personas mayores. Eso les puede parecer obvio, pero reconocer la diversidad es aceptar que una persona mayor no es solo una persona mayor, es mucho más que eso. Es un conjunto de características que nos hace todos individuos y únicos como personas. Otra vez puede parecer obvio, pero estamos en un proceso en el envejecimiento que estamos viviendo en nuestra sociedad de uniformización de las personas mayores. Cualquier viejito es igual a cualquier otro viejito. De alguna forma estamos con esta visión en nuestra sociedad. Una ciudad amigable promueve su inclusión y contribución en todos los ámbitos de la vida comunitaria. Por ejemplo, esta charla, espero que tenemos personas adultas mayores presentes. No puedo ver las caras, pero espero que la amigabilidad no es un proceso que excluye desde el inicio a las personas mayores. Al contrario, la idea es involucrar a las personas adultas mayores desde el inicio dentro de este camino. Respeta las decisiones y elecciones de estilo de vida de las personas adultas mayores. Otra vez una noción de libertad que estamos poco a poco sacando de la vida de las personas adultos mayores al proceso, asociado al proceso de envejecimiento. Y que anticipa y responde con flexibilidad a ¿Qué me las deposita ahí esa naranja? necesidades, a las... Perdón. Anticipa y responde con flexibilidad a las necesidades y preferencias relacionadas con el envejecimiento. Tenemos como individuos el poder de escoger cómo vamos a envejecer. No es un solo camino que todos tenemos que aceptar y abordar y vivir. Tenemos el derecho como individuos a escoger cómo queremos envejecer. Esta red ahora les doy esta representación gráfica de dónde están en el mundo las ciudades amigables para adultos mayores, para que sepan ahí alrededor de 1.100 ciudades y comunidades amigables para adultos mayores. Una red sumamente con inequalidades muy grandes hasta la distribución de estas regiones, con 3 espacios principalmente vacíos. América del Sur, África y Asia del Sur y de alguna forma Oceanía también. De forma, dicho otra, es el sur global frente al norte global, es decir, la definición que a mí no me gusta mucho, pero la definición del mundo más desarrollado versus el mundo en desarrollo, lo cual también genera varias preguntas sobre las cuales podríamos conversar. Como lo pueden ver, el Ecuador es un espacio donde no existe ninguna ciudad o comunidad amigable. Bueno, Colombia y Perú estén, pero con uno solo en cada país. Entonces, no es decir que tampoco están mucho más avanzados. Podemos ver que en América, el sur de América Latina, están con un poco más de países involucrados en este camino. A ver, la idea es que sea un protocolo
que esté adaptable a las realidades regionales y locales. Y justo en esta idea, de esta expresión que tal vez han escuchado antes, la noción de volverse viejo antes de volverse rico, una expresión que me parece muy interesante porque justo en particular europea se ha vuelto rica antes de volverse vieja, lo cual genera una realidad de la transición sumamente diferente. Y en el sur global justo estamos en un camino donde vamos a volvernos viejos antes de volvernos ricos, lo cual genera desafíos muy diferentes. Y justo con esta idea, romper el prejuicio que para bien envejecer se necesita riquezas sin límites, porque la realidad es que no importa la cantidad de riquezas que tenemos, podemos ir gastando todo sin todavía lograr justo esta amigabilidad para las personas adultas mayores. ¿Por qué trabajar hacia la amigabilidad para personas adultas mayores en nuestras comunidades y ciudades? Y primero, para contestar a esta pregunta, otra pregunta. ¿Por qué el Ecuador no tiene ninguna ciudad amigable para personas adultas mayores? Y seguramente todos los GADs presentes tal vez tienen ideas de por qué será. Y desde mi perspectiva como académica, voy a proponer algunas propuestas y tal vez si tienen ideas adicionales, con muchísimo gusto podemos en la conversación ir adelante. Primero, por el desconocimiento del programa. Y eso puede ser la razón base del no conocer, del no involucrarse en la red. Después, por faltas de personas capacidades o faltas de capacitaciones para que la gente se vuelva capacitada al tema de la amigabilidad para las personas adultas mayores. Y seguramente hay la temática de que localmente existen otras prioridades, cualquiera que sean. Eso se supone que están en competencias. Y la idea justo es que queremos presentar este protocolo de Vancouver no tiene que entrar en competencias necesariamente con las otras prioridades locales. Seguramente una realidad de discriminación sistemática, sistémica hacia las personas adultas mayores, lo cual genera un desinterés en ciudades amigables para personas adultas mayores. El prejuicio que la amigabilidad es costosa. La idea que vamos a tener que gastar millones para poder lograr las metas del protocolo y eso vamos a intentar romper este prejuicio. Y tal vez la visión que es un programa desarrollado para el norte global y no para nosotros en el sur global, lo cual no creo que sea el caso. Seguramente hay otras razones y en la conversación estaría genial poder escuchar sus sugerencias, sus ideas. ¿Cuáles pueden ser los beneficios para ustedes, tanto de la sociedad civil que de los gobiernos locales? Primero, creo que es un impacto real en la comunidad. Esta receta del protocolo de Vancouver realmente ofrece un camino práctico, rápido, hacia que las cosas empiecen a cambiar con un impacto real, con una forma de medir, vamos a ver, que es un poco diferente de lo que estamos acostumbrados a medir. Una preparación al futuro. Contribuir al cambio de manera activa dentro de sus competencias, las competencias locales. Contribuir al cambio de manera activa. No vamos a observar de manera pasiva la transición demográfica. Tenemos que poner las manos hacia el trabajo para que tengamos control sobre lo que está pasando, que tengamos control de la vida, de nuestras propias vidas. Eso es uno de los grandes beneficios que me parece de esta red. Para los gobiernos locales, una visualización dentro de un marco de las acciones políticas, de políticas públicas locales. Porque a veces es muy difícil comunicar sobre cambios para personas adultas mayores y justo unirse a la red internacional es un mensaje claro de una intencionalidad que me parece un beneficio muy grande, que sea a mínimo la imagen del cambio, lo cual a veces genera el cambio por la imagen como tal. Y salir de la visión, no quiero
poner en conflicto, pero una visión enfocada en la juventud. Tenemos políticas públicas muy orientadas a la juventud por razones simples, ¿no? Es que la juventud tiene una imagen mucho más positiva en nuestra sociedad que la adultez tardía, y por esta razón preferimos como gobiernos locales fomentar, promover actividades políticas para las personas jóvenes. Y también salir de la visión donde el enfoque gerontogeriátrico está visto como una forma de caridad. Es decir, no como políticas públicas, pero como caridad a los pobrecitos hijitos. Estoy utilizando esta expresión a propósito para demostrar un poco el punto. Y entonces, atrás de eso es la idea de la capacidad de los gobiernos locales de generar una nueva visión y un movimiento ecuatoriano, una forma de trabajo conjunto de las comunidades y las ciudades del Ecuador. Ahora vamos a ir a los detalles, a la parte más fina de qué son estos compromisos, qué son estos pasos para GADS y para la sociedad civil, para poder volverse una ciudad y comunidad amigable con las personas adultas mayores. Aquí voy a dar la palabra a Ariel Vargas. Ariel Vargas, estudiante de 6º año de la Escuela de Medicina de la Universidad de San Francisco, a quien nos ha acompañado en todo el camino del trabajo con la parroquia de Puembo y las formaciones que hemos recibido en la temática de las formaciones de cuidadores de adultos, de las ciudades amigables para adultos mayores. Entonces te doy la palabra, Ariel, sobre los detalles de la metodología del protocolo de Vancouver. Muchas gracias, Jonathan. Primero, buenas tardes a todos los presentes. Como ya explicó Jonathan anteriormente, el protocolo de Vancouver lo que consiste es como todas las directrices que están avaladas por la Organización Mundial de la Salud. Son todos los pasos que debe seguir y debe cumplir una comunidad o ciudad para poder formar parte de esta red de comunidades amigables. Y este protocolo va a tener como objetivo que una ciudad amigable con las personas adultas mayores lo que va a hacer es promover el envejecimiento activo. Y este envejecimiento activo no se refiere únicamente a un estado de salud adecuado, sino que también incluye la participación de los adultos mayores en la comunidad, que se garantice su seguridad para mejorar una calidad de vida. Y no solo enfocada en la persona adulta mayor como tal, sino también en los cuidadores que están en contacto directo con ellos. Entonces, como mencionamos anteriormente un poco por encima, una ciudad amigable lo que hace es reconocer la diversidad entre personas adultas mayores. Y es justamente uno de los objetivos del protocolo de Vancouver, este mismo propósito. Esto se basa en que el envejecimiento es diferente y es experimentado de forma distinta para cada individuo. Entonces no se debería proponer un solo patrón de mejora en base a una porción no tan significativa de la población. Y no me refiero a significativa en cantidad, sino significativa en el sentido de que se vulnera a toda la variabilidad y diversidad de adultos mayores que puede existir dentro de una sola comunidad. También con esto vamos a promover la inclusión, la contribución de todos los ámbitos de la vida comunitaria. Los ámbitos de la vida comunitaria son tanto sociales, pueden ser culturales, religiosos, el ámbito de la salud también, que no debe ser dejado de lado, pero incluimos todos estos ámbitos sociales y que los otros que ya van más direccionados al ámbito de la salud. Entonces, los elementos básicos de la metodología del protocolo de Vancouver incluyen estos 5 pilares fundamentales, en el que tenemos primero esta sensibilización. Con esta sensibilización lo que buscamos es tener una especie de fase diagnóstica. Esta fase diagnóstica en la que se identifican no necesariamente problemas, por eso voy a tratar de usar la palabra problemas entre comillas, porque puede ser que no es un problema como tal, sino es un aspecto que podría mejorarse, que está ya implementado en la comunidad, pero podría mejorarse para funcionar de mejor forma en beneficio de las personas adultas mayores. Esto puede ser, por ejemplo, que una comunidad cuenta con espacios verdes y es un aspecto positivo para una comunidad amigable con las personas adultas mayores que existen estos espacios verdes.
Sin embargo, en estos espacios no hay sitios de descanso o ahí los baños se encuentran demasiado lejos para las personas que tratan de visitarlos. En la noche no hay buena iluminación. Entonces son cosas que podrían mejorarse, pero podrían girar en torno a una medida que ya está implementada. Y esta sensibilización lo que hace es buscar principalmente qué son las cosas que podrían mejorarse dentro de la comunidad, como explicaba, ya sea las que están implementadas o las que aún no se han implementado. Y esto permite también identificar barreras para poder saber por qué estas medidas no han sido implementadas. Puede ser porque no se han destinado los recursos, porque no ha habido disponibilidad de recursos, o porque solo no fueron identificados, entonces no se sabe que necesitan mejoría. Y eso es justamente lo que tratamos de solventar mediante la sensibilización. Una vez que hemos identificado todas estas problemas, entre comillas, que existen dentro de la comunidad, lo que vamos a hacer es formar grupos y tratar de capacitar. Esta formación de grupos, el protocolo de Vancouver establece la formación de grupos de trabajo, de grupos focales. Estos grupos focales deben incluir a 3 grupos de actores principales. El primer grupo van a ser las personas adultas mayores como tal. Un segundo grupo puede incluirse a los cuidadores de personas adultas mayores. Y un tercer grupo va a incluir a proveedores de servicios que tienen un rol principal en la comunidad. Estos proveedores de servicios pueden ser personal profesional, ya sea profesional en diseño urbano, cultura, encargados de parques, sanitaria, transporte, seguridad, etcétera. Puede incluir también a empresarios y comerciantes, los encargados de la actividad comercial dentro de una comunidad, y organizaciones de voluntariado, por ejemplo, si hay albergues, refugios, centros de personas adultas mayores, entidades sociales, casas de acogida y diferentes aspectos que sean de carácter de voluntariado, ¿ya? Entonces, estos grupos focales deberían incluir alrededor de 10 personas, pero usualmente se busca contactar entre 12 y 15 personas en caso de que falle por algún motivo alguno de los participantes y poder contar con 10 personas. Dependiendo ya del número de la población de cada comunidad, eso va a determinar el número de grupos focales que van a ser necesarios. Aquí lo importante va a ser es que los grupos focales deben ser una muestra real de la población. No se debe escoger, por ejemplo, siempre a los mismos participantes. Usualmente las comunidades cuentan ya con grupos de personas adultas mayores, pero que ya están identificados. Entonces, lo que se trata de hacer aquí es mapear toda la comunidad y tratar de identificar a la mayor cantidad de personas adultas mayores que sean una muestra real de la población. Esto quiere decir incluir a personas de mayores de 65 años, hasta 75 años o más, incluir personas de un estatus socioeconómico bajo, intermedio o ya alto en caso de que lo exista. Y así tener una muestra más real y que en verdad plasme esta variabilidad que existe en el envejecimiento. Y que así las mejoras que se puedan plantear no sean solo en beneficio de uno, sino en beneficio de toda la comunidad y de todas las personas adultas mayores. Entonces, una vez que ya tenemos estos grupos focales, pasamos al tercer punto, que es de evaluación de propuestas y acciones. Con estos grupos que ya tenemos, que son una muestra real de la población, ahí comenzamos a sociabilizar y a discutir qué se necesita hacer, qué necesita una mejoría, qué se puede cambiar. Y esto se evidencia debido a que no tenemos un modelo de implementación, tenemos un modelo de implementación ascendente, que es opuesto al clásico en el que una entidad dispone todas las mejoras que se van a hacer. En cambio, en este modelo ascendente, comenzamos por preguntar a la población qué es lo que hace falta. Y una vez que le preguntamos a la población, sociabilizamos y vamos a un nivel más alto, tratamos de establecer prioridades de qué es lo que se puede hacer, qué es más urgente que se establezca, qué se puede hacer con mayor anticipación con los recursos que cuenta una comunidad. Y ahí, una vez que tenemos todas estas propuestas que se pueden hacer, vamos a un nivel superior en el que ya los diferentes GATS o entidades públicas pueden poner en marcha un plan de acción. Y ahí ya vamos a las acciones. Estos planes de acción son los que van a permitir el cambio. Las acciones deben llevarse a cabo mediante la elaboración de planes de acción. Se debe asegurar de que existe un apoyo y los recursos necesarios y que esta implementación del plan sea viable. La viabilidad va a ser un factor fundamental aquí para poder hacer, primero, que las mejorías puedan tener lugar y segundo, para que pueda ser sostenible en el tiempo. ¿Ya?
Una vez que ya tenemos implementadas las acciones, vamos a pasar a un proceso de evaluación y mejora continua, en la que vamos a nuevamente tener como no un diagnóstico, sino una reevaluación de cómo cambió la comunidad en el tiempo. Si en verdad la implementación de estas acciones que se plantearon ya con la población suponen un cambio positivo y ya han tenido un impacto real en el envejecimiento activo de las personas adultas mayores. Pasemos al siguiente slide, Jonathan, por favor. Entonces, aquí como un ejemplo práctico, tomamos a Tumbaco como un GAD ejemplo. Asumiendo que Tumbaco desea volverse amigable con las personas adultas mayores, primero debemos comenzar por la fase diagnóstica que permite identificar estos problemas de entre comillas. Vamos a hacer una planificación estratégica. Esta planificación estratégica lo que nos va a permitir es que existe una planificación participativa, y aquí la clave es participativa de una comunidad amigable con las personas adultas mayores. Participativa porque incluye a toda la comunidad e incluye a la población que se va a beneficiar directamente de los cambios que se van a implementar en una comunidad. Una vez que ya planificamos, vamos a establecer los grupos focales que son representativos de acuerdo a la población, ya sea variando dependiendo del tamaño y el número de habitantes. Aquí vamos a sociabilizar estas propuestas de cambio. Vamos a tratar de identificar cuáles son más prioritarias, cuáles se pueden hacer, cuáles son más reales. Tal vez aquí en esta sociabilización puede que se propongan problemas o situaciones que sí existen o servicios que sí son ofrecidos dentro de la comunidad, pero la población no estaba informada de su disponibilidad. Y por eso también es importante tener estos grupos focales que van a incluir a los adultos mayores, cuidadores y a los encargados de realizar el cambio como tal. La fase de actuación para ya implementar las medidas y el establecer un plan de mejora continua que debe evaluar cómo cambió la comunidad ya al implementar estas medidas. El tiempo que tarda y el tiempo que está establecido por parte de la Organización Mundial de la Salud para que una comunidad pueda ser evaluada y pueda ser avalada como amigable con la ya como tal, es de aproximadamente 5 años. 5 años para que pueda ser medible el impacto de las mejoras. Sin embargo, no hace falta que transcurran 5 años para formar parte de la red, sino que se puede presentar un plan de trabajo a la Organización Mundial de la Salud, y este plan es aprobado con el compromiso de implementación por parte del encargado de la sociedad, de esta entidad pública, y es aprobado y tenemos un seguimiento en el que el plan puede estar en cualquiera de estas fases. Puede ser que se encuentre en diagnóstica, en la fase de la planificación estratégica, en la actuación, o que ya estemos midiendo el impacto. El costo que tiene convertirse en amigable con las personas adultas mayores depende de las mejoras que se quieran implementar y de la capacidad económica de cada comunidad. Como mencionaba anteriormente, no hace falta que se implementen todos los cambios en una sola intervención, sino que se puede priorizar aquellos que son más urgentes o aquellos que se pueden implementar con los recursos disponibles, y los otros se los puede poner en un plan de trabajo a futuro. Entonces no hace falta implementar todos en un solo bloque de mejoras. Y por esto es que es una opción muy viable, ya que no obliga a las comunidades a destinar todos los recursos en una sola intervención, sino que se pueden planear en protocolos de trabajo a 5 años, por ejemplo. Entonces aquí, en estos 5 años, ya se puede plantear cómo se va a destinar los recursos, qué acciones se van a hacer primero, y si es que va a ser viable o no. Podemos pasar al siguiente slide, Jonathan. Muchísimas gracias, Ariel. Estoy con algunos problemas técnicos a mi lado. Espero que van a poder escucharme. ¿Confirmar que se me escucha correctamente? Sí. Muchas gracias. Entonces, seguimos. Perdón por las dificultades técnicas que tengo a mi lado. Entonces, seguimos con la última parte de esta capacitación antes de llegar a sus preguntas. Y empiezo a invitarles, por favor, a escribir sus dudas, sus preguntas, sus comentarios en el chat, o prepararles si quieren mencionarles directamente en unos tal vez 10 minutos después que tengo la oportunidad de presentarles
esta última parte que se enfoca sobre el rol y el involucramiento, perdón, de la Universidad San Francisco de Quito dentro de este camino que estamos proponiendo, porque como se han dado cuenta, el camino hacia volverse ciudad o comunidad amigable para las personas no incluye del principio las universidades. Pero creemos que trabajar juntos permite avanzar más fácilmente, más rápidamente, más eficazmente hacia lograr esta meta. Entonces, ¿cuál puede ser el rol, el involucramiento de la Universidad de San Francisco de Quito? Y creo que tenemos que empezar en justo lo que estamos haciendo juntos, un trabajo de sensibilización y capacitación hacia la temática de las ciudades amigables para las personas adultas mayores y más generalmente la temática del envejecimiento. Un elemento que me parece fundamental estaría un apoyo estratégico y un apoyo al desarrollo de herramientas. Por ejemplo, aplicaciones de tipo aplicación móvil, por ejemplo, generación de reportes, lo cual puede ser un límite para GATS, que no necesariamente tienen los recursos administrativos para la generación de reportes. ¿No? La idea es que como universidad podríamos apoyar en ese sentido en un trabajo de estructuración y planificación de las acciones. Creo que también es un espacio donde las universidades como la nuestra puede actuar y más generalmente un apoyo administrativo a la solicitud de la OMS cuando estén listos para poder aplicar. Creo que esos son básicamente que nos permitiría hacer más fluido el proceso, que las comunidades y ciudades se sienten menos solos en este camino, que estemos en conjunto en eso. Y tal vez de manera un poco más a largo plazo, esta noción de red nacional colaborativa y de intercambio de experiencias que podría ser una de las responsabilidades y metas de nuestra universidad. Ahora, y estaré terminando con eso, ¿ahora qué? Es decir, hemos tenido esta capacitación y todavía nos quedan unos tiempos, todavía no se vayan todavía. Ahora que, primero para nosotros 2022 es un tiempo de desarrollo de herramientas y pilotaje, en particular con la parroquia de Puembo, pero también el GAD municipal de la ciudad de Alausi, con quien estamos en colaboración, y con ustedes también, si tienen interés, una fase realmente de aprendizaje juntos, de colaboración, para poder entrar dentro de este camino hacia la constitución de una red nacional de ciudades y comunidades interesadas en este camino. Obviamente no vamos a hacernos en 2022 ciudades y comunidades amigables, porque justo como lo ha descrito Ariel anteriormente, es un proceso que toma un poquito de tiempo. Pero esta red a nivel nacional nos puede poner en el camino a justo entrar en este proceso juntos, y no independientemente. Creo que el juntos permite avanzar de manera mucho más clara, mucho más enfocada. Obviamente vamos a seguir ofreciendo capacitaciones, tal vez esta misma charla vamos a poder volver a hacerla cuando GATS y cuando gobiernos locales, grupos de la sociedad civil estén interesados, volveremos a dar esta capacitación. Y lo que quería decir, y tal vez para terminar, como a mí me gustaría que esta red de la OMC sea vista como una meta, como un desafío, y tal vez como una competencia, es decir, ponernos en el camino de tal vez entrar en competencia con los otros países que estén en nuestros vecinos, pues, que logramos decir el Ecuador es el país tal vez con lo más ciudades y comunidades amigables para adultos mayores. Me parece que eso puede ser una meta bastante productiva
para generar interés, para generar sensibilidad a la temática de las personas adultas mayores y del envejecimiento. Tal vez a nivel nacional, no quiero lanzar la competencia, pero ¿qué ciudad, qué comunidad ecuatoriana será la primera a pertenecer a la red? Y eso puede ser, me parece, un desafío bastante chévere, porque no importa el tamaño de la ciudad. Creo que en Colombia la primera comunidad es una comunidad sumamente chiquita, si no me equivoco. Entonces, aquí me parece que el desafío puede ser muy interesante y pone al mismo nivel una ciudad del tamaño como Quito o Guayaquil que una comunidad chiquita de cualquier espacio del país. Estamos en el mismo camino con desafíos diferentes, obviamente. Cada espacio va a tener sus propios desafíos, pero con una misma meta que me parece fantástica poner como desafío, como meta juntos. Y como lo mencioné, tal vez superar los países de la región. Creo que eso podría ser fantástico como grupo de personas. Entonces, ahora vamos a poder pasar a la última parte antes de las palabras de conclusiones y mencionaré eso en un momentito después de la sesión de preguntas. Entonces, les invito todos y todas a poner sus dudas en escrito o tomar la palabra. Entonces, si quieren tomar la palabra, por favor, les invito a levantar la mano para poder expresar sus ideas. Pueden ser comentarios. Entonces, por favor, dar sus... Parece que tuve un pequeño problema técnico, entonces creo que no les escucho ahora. Dame un segundito. Ahora creo que les voy a escuchar. Entonces, por favor, preguntas. A ver, la pregunta de Alfredo Calderón, una pregunta muy interesante. ¿Cómo se haría la intervención en comunidades quichua hablantes? Creo que no existe ninguna limitación en temas de idioma. De lo que sepa, no creo que existe todavía el protocolo en quichua. Por lo tanto, la aplicación como tal del protocolo no hay ninguna necesidad que sea en español. Y justo creo que la idea es que nosotros como universidad podemos estar ahí para justo el apoyo a la generación de reportes, por ejemplo, que estarán obviamente en este caso en español, porque eso es tan mundial de la salud. Pero yo ninguna dificultad que todo el trabajo esté hecho en quichua, no haya ninguna limitación en ese sentido y justo puede ser también un tipo de colaboración donde como universidad estamos apoyando en la parte de traducción de documentos, por ejemplo. Eso puede ser bastante... gracias Alfredo Calderón por la pregunta. La pregunta de Gustavo Cabango, que es la siguiente, es en una comunidad espiritual o religiosa, ¿se lo puede implementar de qué manera? De mi comprensión, se trata de gobiernos locales como reconocidos. Por lo tanto, si no me equivoco, hay otros grupos, perdón, problemas técnicos, mi computadora hace lo que quiere ahorita. Entonces, no creo que hay ningún problema que una comunidad espiritual, una comunidad religiosa implemente, pero para tener el reconocimiento como ciudad, eso tendríamos que revisar. Eso podemos, por favor, déjanos tu contacto, Gustavo, y estaremos buscando la respuesta aquí. Tenemos a Carmen Vera, que tiene mano alzado. Entonces, Carmen Vera, le escuchamos. Hola, ¿me escuchas? Sí, ahora podemos escuchar.
Hola, mi nombre es Carmen Vera. Me interesó muchísimo el tema porque yo soy Manta y yo tengo hace algún tiempo un programa que se llama Recuérdame mis olvidos. En este programa yo incluyo solo personas mayores que tienen ciertos trastornos de la memoria y me parece muy interesante que tuviéramos acá también espacios para personas mayores, que no tengamos así como que estar muy como que compartiendo con jovencitos o con niños que de alguna manera no les permitan a las personas mayores o caminar despacio o estar en su espacio, porque siempre hay el peligro de que corren más, juegan más. Entonces, ¿cómo hacer una propuesta para que estos espacios para personas mayores se limiten a ellos? O sea, que el espacio no tenga ruidos muy fuertes, que el espacio tenga un poco más de ambiente de paz, de tranquilidad, porque yo, por ejemplo, estoy entrando en mi jubilación, entonces el grupo de personas con las que yo me reúno, conversamos de esa necesidad y acá no la vemos. O sea, uno no puede ir acá y decir, voy a ir a este sitio donde voy a poder pintar, conversar, hacer este tipo de actividades que ya dada la edad en la que entramos, no podemos como que compartir o competir con personas mucho más jóvenes, ¿no? O sea, nos da paz el estar como que entre las personas de la misma generación. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hago yo para poder tener una conexión con ustedes, para yo poder incluir o tratar de hacer de Manta o de ciertos barrios de Manta una ciudad que respete al adulto mayor y que sea amigable con el adulto mayor? Muy buena pregunta, Carmen Vera. Y una pregunta que me parece muy interesante en el sentido que justo está usted representando la sociedad civil, que tiene un espacio y un rol tan importante. Y no creo que la voluntad de cambiar la ciudad, por ejemplo, de Manta hacia a una ciudad amigable para adultos mayores, no necesariamente tiene que venir del gobierno local. Puede venir de la población misma. Lanzar el proceso puede venir de la población. Obviamente llega a un punto donde de la colaboración gobierno, pero por ejemplo toda la parte que mencionó Ariel de grupos focales se puede lanzar desde un principio que sea únicamente de la sociedad civil y de alguna forma aquí presionar al gobierno local para que se lanza dentro de este camino. Entonces, lo que esto exactamente el camino, las propuestas, las sugerencias del protocolo para que se pueda unir la sociedad civil. Pero, por favor, déjanos su contacto y podemos ver también cómo nosotros podemos apoyar en eso, tal vez también apoyar en la parte de convencer al gobierno local de Manta de unirse a la iniciativa. Espero que estoy contestando a su pregunta, Carmen. Perfecto. Sí, me interesa muchísimo poder conectarme, me interesa mucho avanzar con mi programa. Yo suelo dar charlas mayores. Aquí ayer dimos el viernes en el hospital con personas con hipertensión y diabetes. Entonces, ¿cómo podremos integrarnos? No solamente las personas que tienen una patología, sino que dejemos de un lado esto de que viejo es el viejo. Viejo es algo que no se usa, un zapato que tiene 3 huecos, una camisa que no sirve. Entonces, las personas no son viejas y el término viejo se usa muy despectivamente. Entonces, tenemos que empezar a educar a las personas sobre el uso de ese término y aprender a disfrutar de cada una de nuestras edades. Entonces, viendo que existen personas mayores que de alguna manera pueden ser referentes para los jóvenes o para los niños, o sea, como que hacer equipos de trabajo, ¿no? Porque yo creo que la palabra clave aquí es equipos, y trabajar en eso. En todo caso, yo estaré dejando mi contacto para ver si me pueden dar una mano con cómo presentar la propuesta al municipio. Acá en Manta se está haciendo un parque terriblemente grande, muy grande, y yo creo que ahí debería haber un espacio para las personas mayores, puesto que Manta tiene un buen número de personas mayores. Los grupos de jubilados solo hacen asociaciones y de pronto conversan, se reúnen para un cumpleaños, pero hasta ahí quedamos. Entonces yo creo que sí se puede hacer proyectos de reserva cognitiva, yo creo que sí se pueden hacer espacios de lectura comentada, yo creo que se pueden hacer espacios en los cuales uno ponga cómo eran o cómo se manejaba. O sea, las personas se mantienen a través de la cultura, a través de transmitir conocimiento, transmitir eso de las generaciones
anteriores a las generaciones que vienen ahora, ¿no? O sea, así nos evitaríamos un montón de cosas. Pero bueno, muchísimas gracias. Lindo el proyecto y yo ya pongo para que poderme comunicar con ustedes si ingreso al poder ingresar el proyecto. Acá hay asociaciones, hay fundaciones, hay casas, pero que necesitan como que una manito para poder avanzar en sus proyectos. De acuerdo. Muchísimas gracias, Carmen Vera. Y voy a dar la palabra también a Ariel, que creo que quiere contestar a la misma pregunta. Y tal vez, Ariel, puedes contestar al mismo tiempo a la pregunta de Sonia Vargas en el chat sobre el cumplimiento del protocolo. Te escuchamos, Ariel. Bueno, primero para responder a la pregunta de Carmen, que hablaba justo de cómo hacer con estos espacios que son compartidos, pero que a la vez se los trata de adecuar para las personas adultas mayores. Y justo hablaba del problema del ruido. Lo que se podría hacer aquí es justo en uno de los pilares de una comunidad amigable se incluye un apartado de exteriores y edificaciones. Y aquí usualmente se menciona que las personas adultas mayores prefieren un espacio calmado y que no tenga ruido. Pero siempre esto puede variar mucho entre poblaciones. Y por eso sería importante primero poder tener esta fase de diagnóstico para poder identificar con una buena muestra de la población si en verdad es del sentir de una porción significativa. Si ese fuera el caso, lo que se puede hacer es que si es un parque que es multifuncional para el uso de toda la comunidad, lo que se puede hacer es primero implementar medidas que beneficien de forma directa a las personas adultas mayores y que a su vez indirectamente beneficien a toda la comunidad. Esto puede ser que ser un parque bien iluminado, que sea un parque seguro, que tenga aceras seguras, que los cruces sean seguros para su accesibilidad, que sea accesible para sillas de ruedas, andadores, que no son solo usados por las personas adultas mayores, sino puede ser usado por personas con discapacidad también que no entran dentro de este grupo etario todavía. Y una vez que ya tenemos estas medidas que podrían beneficiar a toda la comunidad, lo que se puede hacer es ya direccionar y comenzar a distribuir estos espacios. Distribuirlos de forma que asegurar que no existan cruces de patinetas, bicicletas que puedan poner en peligro a los adultos mayores y ya tratar de separarlo de una forma más que sea beneficiosa para toda la comunidad, pero en primera instancia para las personas adultas mayores. Y así no vulnerar tampoco a las necesidades, por ejemplo, por beneficiar y tratar de entrar en el criterio de comunidad amigable, no se va a quitar el uso del parque para niños, por ejemplo, sino tratar de beneficiar a toda la comunidad y separar estas medidas dependiendo de la necesidad que se tenga y de las prioridades. Y justo primero, como mencionaba, desde una vez que ya tenemos por seguro que es el sentir de las personas adultas mayores que no desean que este espacio sea compartido por ejemplo, con bicicletas, con patinetas, que es muy inseguro y demás. Y ahora para responder a la otra pregunta, que sí, existe una normativa para el seguimiento de las personas de una comunidad amigable. Y estas directrices están establecidas por parte de la Organización Mundial de la Salud, que requiere una evaluación continua de las mejoras. Y es decir, que se debe comparar cómo comenzó la comunidad y cómo terminó una vez que se implementaron las medidas, puede ser 5 años después, y ver si en verdad existe un impacto. Esta evaluación tiene una serie de parámetros que van a ser considerados dependiendo de las diferentes variables que fueron cambiadas dentro de una comunidad. Pero sí, el protocolo se debe cumplir y se deben enviar dentro de las diferentes etapas de este proyecto de cambio, se deben ir enviando como análisis de cómo va avanzando el proyecto, para ver que no se haya quedado estancado, sino que el proyecto sí está avanzando. Muchísimas gracias, Ariel. Tenemos una pregunta de Miriam Guerra. ¿Para personas usadoras de drogas se podría implementar? Claro que sí. Justo la idea que está usted presentando aquí es la diversidad que existe, hablando de un grupo, además, sujeto a muchísimas discriminaciones. No significa que otra vez los adultos mayores son un solo grupo y creo que se puede organizar para que sugerencias relacionadas con personas usadoras de drogas se pueda implementar. Obviamente es un tema mucho más tal vez controversial hasta ahora de lo que hemos conversado, pero no existe ninguna razón que no se pueda colaborar hasta
áreas de debate más controversiales. Al mínimo no hay ninguna regulación dentro del protocolo de Vancouver que diga que no se puede trabajar en esta dirección. Muchas gracias a Miriam Guerra por la pregunta, y tenemos el mano alzado de Pamela Taco, que escuchamos ahora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Pamela Taco, yo soy vicepresidenta del GAD de Cumbayá, de aquí cerquita de la Universidad de San Francisco. Somos vecinos, así que qué gusto poder participar de este conversatorio. A mí me ha gustado muchísimo el tema. Les comento que yo presido la Comisión de Inclusión Social del GAD de Cumbayá. Bueno, recibí esta invitación por un particular, pero realmente me ha gustado mucho participar del conversatorio, así que muchas gracias a los expositores. En este sentido, quería también comentarles que nosotros como gobierno local sí estamos implementando ciertas acciones de atención con los grupos de atención prioritaria, entre ellos los adultos mayores, a través de distintos talleres, a través de distintas ayudas que tenemos grupos identificados en la parroquia, pero me parece interesante cuando dijeron que tiene que hacerse un mapeo integral, porque no solo las personas que pertenecen a los grupos ya identificados, en este caso de nuestra institución, son la totalidad de adultos mayores de la parroquia. Entonces, me gustaría, si es que es posible, nos envíen la información que tengan disponible para yo también poder compartir esto en la institución. Y nada, y estar en contacto para saber si se podría implementar esto acá en el territorio de Cumbayá. Eso nada más. Muchísimas gracias y nuevamente felicidades por la exposición. Muchísimas gracias, Pamela, por su comentario. Un punto importante. Esta charla no tiene a ningún momento el propósito de decir que los gobiernos locales no están haciendo nada sobre adultos mayores. Cada gobierno, la verdad, y he conversado hasta ahora con muchos de gobiernos locales, tienen políticas, tienen proyectos hacia las personas adultas mayores. La idea es un poco formalizar estos esfuerzos dentro del marco de la OMC para poder un poco avanzar en forma tal vez más coordinada con el desafío de esta red, justo pertenecer a esta red. Pero y quiero reconocer, por tanto, en Puembo, en la UCI, los CRAS que he visitado principalmente, Cotacachi, por ejemplo, donde muchísimos esfuerzos se están haciendo, y obviamente en Cumbayá también. Entonces, estamos aquí para apoyar y para coordinar estos esfuerzos, para apoyar en estos esfuerzos. Entonces, muchas gracias, Pamela Taco, por este comentario. Me dio la oportunidad de mencionar que justo estos esfuerzos que estamos presentando no son necesariamente nuevos. Y felicitaciones por sus iniciativas que tienen. Creo que hemos llegado al final de las preguntas. Muchísimas gracias. Tenemos ahora dos intervenciones adicionales, dos intervenciones que nos van a permitir concluir estas presentaciones. ¿Me pueden confirmar, por favor, que pueden ver la pantalla? Listo. Entonces, vamos a escuchar ahora al doctor, perdón, hay un typo en la hoja, el doctor Paolo Munkagata, el profesor de Ciencias Políticas y coordinador de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad San Francisco de Quito. Una intervención que nos va a permitir poner en el contexto de las ciencias políticas el esfuerzo que estamos proponiendo el día de hoy. Entonces, Paolo, te dejamos la palabra. Gracias, Jonathan. Es un gusto haber asistido a esta capacitación que, por supuesto, enriquece mi conocimiento sobre el tema de las ciudades amigables para los adultos mayores. Y quiero agradecer a todos los presentes también por haber asistido a la capacitación. Como Jonathan dijo, mi nombre es Paolo Munkagata, yo soy profesor de Ciencia Política de la Universidad San Francisco de Quito y coordinador de la carrera de Ciencia Política de la misma. Y al aproximarme al tema de las ciudades amigables para los adultos mayores, yo lo pienso sobre todo en términos de inclusión. En términos de inclusión porque
hay suficiente evidencia empírica y suficientes argumentos para decir que la democracia básicamente se basa en la inclusión de todos los ciudadanos. Y si queremos sociedades realmente democráticas, donde todas las personas tengan el mismo poder político y los mismos derechos, estamos hablando en otorgar esos derechos a todas las personas. Aquí nos estamos fijando en los adultos mayores, pero no solo habría que pensar en los adultos mayores, sino en todas las poblaciones relegadas que al mismo tiempo son las más vulnerables, si ustedes se darán cuenta. Me encantó escuchar la intervención de Pamela Taco del GAT de Cumbayá. Yo vivo en Cumbayá y yo experimento la poca inclusión que se da en Cumbayá, por ejemplo, al tratar de caminar con mis hijos en las calles de Cumbayá, ¿ya? Y me imagino que lo mismo sufren los adultos mayores, de que somos ciudades, barrios, pueblos, comunidades en general, que otorgamos pocas facilidades para que las personas más vulnerables, más relegadas, se sientan incluidas. Y aquí pienso en esos dos grupos, ¿no? En los niños pequeños y en los adultos mayores. Me refería a la intervención de Pamela Taco, y ojalá me esté escuchando, Pamela, para invitarle a que, ahí le veo que apagó, que prendió el micrófono, así que sí me está escuchando. Estoy pendiente. Para invitarles a que promuevan, había un interesante proyecto en Cumbayá, que estaban llevando a cabo un colectivo de empoderamiento de la ciudadanía y de retomar el espacio del barrio para hacerlo más peatonal. Este es un ejemplo de qué se puede hacer para otorgar más derechos a la ciudadanía y a las poblaciones más vulnerables. Entonces, desde el diseño urbanístico en este caso, este es un ejemplo de cómo se puede otorgar más beneficios a estas poblaciones más vulnerables. También es interesante preguntarse qué podemos hacer todos nosotros, aparte de las personas que están específicamente interviniendo o específicamente trabajando en estos temas, ¿qué podemos hacer todos nosotros? Y esto es algo que preguntaba Jonathan durante la capacitación, con respecto a la universidad en específico. ¿Qué puede hacer una institución como la Universidad San Francisco para buscar ciudades amigables o comunidades amigables para los adultos mayores? Y un primer paso importantísimo es lo que estamos haciendo exactamente en este momento. Es hablar del tema, es sensibilizarnos del tema, pero no solo es sensibilizarnos nosotros del tema aquí, que probablemente seamos personas preocupadas por el asunto, sino llevar este tema a otras personas que tal vez no estén tan al tanto de lo necesario que es hacer ciudades y comunidades más amigables para las poblaciones más vulnerables. Entonces, si a alguien todavía le queda la duda de qué podemos hacer, ese primer paso de llevar el mensaje y hablar de esto con sus familias, sus amigos, sus allegados, es un excelente primer paso para que esto se vuelva parte de las agendas políticas de nuestros gobiernos y del diseño de nuevas políticas públicas. En el Ecuador, lamentablemente, y esto lo sabrán todos los que hayan viajado a otros países, no solo países del llamado primer mundo, sino otros países incluso en la región, ¿no? Y podemos ver el caso de Medellín en Colombia, es una ciudad ejemplo en muchos aspectos. En el Ecuador todavía no tenemos muchas ciudades, muchos barrios, muchas comunidades amigables para poblaciones como la de los adultos mayores.
Y esto obviamente es una desventaja, pero al mismo tiempo significa que todo está por hacer. Tenemos la gran ventaja de que podemos hacer mucho. Nuestro país, al ser un país tan poco desarrollado en muchos aspectos, nos deja esa enorme posibilidad de trabajar y de cambiar muchas cosas, que en otros países tal vez ya no haya que hacer porque ya están hechas. Aquí sí podemos hacerlas. Entonces, yo sí les invito a ver esto con una visión positiva, de que hay mucho por hacer y que sí lo podemos hacer y que no solo depende del gobierno. Creo que como politólogo y como profesor de ciencia política, esto es algo que yo estoy permanentemente comunicando a mis alumnos. Abandonemos esa posición de que el gobierno nos tiene que dar haciendo todo, sino que nosotros mismos desde la sociedad civil, desde la academia, desde mi casa, desde mi barrio, pueda contribuir en lo que se pueda hacer una ciudad más amigable para estas poblaciones. Con eso quiero finalizar mi intervención, otra vez agradeciéndole a Jonathan y a todos ustedes por su participación en esta capacitación. Les mando saludos desde la Universidad de San Francisco de Quito. Muchas gracias, Pablo, por tu intervención. Una llamada a tomar nuestras propias responsabilidades como ciudadanos y no esperar de manera pasiva que las cosas mejoran, pero que tomamos acciones nosotros mismos. Me gusta muchísimo esta visión proactiva que usaste en tu conclusión, Pablo. Y vamos a escuchar ahorita la última intervención, la última palabra de conclusión por nuestro decano de investigación, César Zambrano. Y antes de darte la palabra, César, tomo la oportunidad para mencionar que las fotografías que han sido utilizadas durante esta presentación han sido el resultado de las competencias de fotografías en conjunto con el GAD de Cotacachi y nosotros a nuestro lado, una competencia de fotografías que llevó a cabo hace un par de meses. Entonces he querido tomar la oportunidad de esta presentación para compartir algunas de los ganadores de la competencia y, por ejemplo, el ejemplo de Felipe Romo, que ganó con esta fotografía. Ahora te doy la palabra, César, y escuchamos tu perspectiva como decano de la investigación de la Universidad San Francisco de Quito. Buenas tardes, Jonathan. Muchísimas gracias y saludos a todos y a todas. Es un privilegio para mí poderles compartir unas palabras al final de esta excelente capacitación. Pero antes de proseguir, quiero felicitar sinceramente al trabajo del ICIM y del CIPAM y de la UCFQ, particularmente al doctor Jonathan Guilmont, nuestro anfitrión. Muchas gracias, Jonathan. A Ariel Vargas y María Augusta Vélez, que han hecho un excelente trabajo. Y conjuntamente con ellos, quiero felicitar a todos los actores de los gobiernos descentralizados por haber tomado esta iniciativa para crear esta posibilidad de incluir a actores tan importantes como son los adultos mayores en ciertos aspectos que siguen siendo valiosos para nuestra sociedad. Y me uno a las felicitaciones y a las palabras del doctor Paolo Moncagata, que hizo ciertas aclaraciones y puntuaciones de mucha relevancia en el mundo actual. Tomando, como digo, las palabras de Paolo y siguiendo en la temática de la capacitación del día de hoy. El problema de los asuntos mayores va más allá simplemente de la inclusión de las personas que en algún momento se les ha mencionado como desaparecidas, porque como no les vemos en el día a día,
en el aporte de las personas profesionales en la sociedad, entonces llamémosle desaparecidas. Y nos estamos olvidando que en otras economías y en otros países, los adultos mayores siguen siendo parte activa de la vida social y de la vida productiva de las sociedades y los países. Desde ese punto de vista, entonces, la iniciativa del CIPAM y del ICIM es extremadamente importante porque le podemos ver como un punto de partida para generar un nuevo entendimiento y nuevas posibilidades para el desarrollo local y para la contribución económica de aquellas personas que posiblemente hace pocos años se retiran de la llamada vida profesional. Tomemos en cuenta que, y estoy seguro que no me equivoco al decir que todos los adultos mayores quieren continuar aportando a la sociedad y continuar aprendiendo. Desde ese punto de vista, entonces, es nuestra responsabilidad de todos, aportar en la educación de las generaciones más jóvenes para que vean en los adultos mayores como unos agentes del conocimiento, son testigos de la historia que pueden ayudarnos a validar hechos que usualmente cuando vienen a ser escritos en futuros cercanos y lejanos, son escritos por pocas personas, es decir, es una versión muy particular y muy personalidad de los hechos, mientras que los contextos de la mayoría de los adultos mayores nos van a servir para personalizar y para validar las informaciones que posteriormente vamos a ver en redes sociales y quién sabe en libros. Pero no solo eso, sino va mucho más allá. El aporte afectivo de los adultos mayores hacia las personas que están entrando en esta etapa, llamémosle de una edad más avanzada, viene a ser muy importante porque es una transición difícil para algunas personas, más difícil para otras y tal vez más fácil para aquellos que se están preparando para llegar a esta edad. Algo que mencionaba, y les comento a todos, el doctor Guillemont, cuando nos referimos a los viejos, siempre nos referimos a los otros. Y no nos damos cuenta que para las personas más jóvenes, para los veinteañeros, treintañeros, etcétera, nosotros somos los viejos. Y cuando nos referimos a otras personas de nuestra edad, también nos referimos como los viejos cuando nosotros estamos cayendo en ese error de que no nos vemos dentro de esa categoría cuando en realidad tal vez sí lo somos. Entonces, desde ese punto de vista, no solamente es un trabajo nuestro de una capacitación y de una educación a nivel de jóvenes, sino también de adultos y de adultos mayores, para que nos veamos todos como contribuyentes a una sociedad que tiene que ser saludable y que tiene que ver al futuro de la sociedad como un futuro que va contribuyendo y que a lo largo del tiempo siempre vamos a poder encontrar dentro de los adultos mayores algún tipo de actividad positiva que va a brindar a todos una mejor calidad de vida y una mejor calidad del conocimiento. Entonces, desde ese punto de vista, yo me uno al trabajo que está haciendo el ICIM, que está haciendo el CIPAM, que está haciendo la UCFQ, para que nosotros logremos, como punto de partida este momento, crear una red muy extensa de colaboradores para que tengamos esta posibilidad de construir una sociedad de jóvenes y adultos mayores que sea muy positiva para el futuro. Nuevamente, felicitaciones, muchas gracias por la invitación y gracias por darme estos minutos para compartir mis opiniones. Buenas noches. Muchísimas gracias al doctor César Zambrano, el decano de investigación de la Universidad de San Francisco. Y muchas gracias por tu contribución, creo que es muy importante. Lo digo también
creo que para una temática que usualmente está dejada al lado, creo que es muy importante que ustedes se comprometen a estar presentes durante esta capacitación, tanto a nuestro rector, nuestra vicerrectora y a tú, desde el Decanato de Investigación de la USFQ. Entonces, muchísimas gracias por apoyar esta iniciativa. Muchas gracias a todas y a todos. No he logrado revisar todos los GATS que han sido presentes y los grupos de la sociedad civil. Me habría encantado poder listar todos los presentes, pero les quiero agradecer, les quiero también de alguna forma felicitar por comprometerse en este camino, porque participar en esta capacitación es el primer camino al compromiso, al cambio. Entonces, otra vez, muchísimas gracias a todas y a todos. Lo que les quiero proponer es que podemos cerrar la sesión ahora. Me voy a quedar conectado por si acaso que quieran seguir conversando o tengan preguntas más específicas a las cuales van a tener respuestas. Entonces, otra vez, muchísimas gracias y a todos. Muchas gracias a los gobiernos autónomos del país participar el día de hoy. Otra vez me quedo conectado si tal vez tienen preguntas específicas. Caso contrario, les deseo una muy buena tarde y hasta pronto. Espero en las redes sociales una muy buena noche. Hasta luego.